¿Qué tal amigos? Los saluda Manning. Desde Balón Suelto les damos la más cordial bienvenida. Es un gusto estar compartiendo con ustedes los análisis de cada juego que mis compañeros Trevor, John y su servidor venimos realizando en Balón Suelto. Y ya las cosas en la NFL se están definiendo a favor de algunos y en contra para otros. El futuro es incierto para cada uno de los equipos. Ya no es posible definir quiénes podrían ser candidatos al Supertazón. Los mariscales de campo y el entrenador muchas veces tienen la última palabra. Bien, antes de ir a los análisis, les invitamos a que se suscriban, compartan el video y nos regalen un like para que nuestra comunidad se siga multiplicando. Los equipos que descansan en esta semana son los Cardenales de Arizona y los Jefes de Kansas City. Bien, voy a empezar con este juego divisional entre los Gigantes de Nueva York y las Águilas de Filadelfia. Los Gigantes vienen de caer ante los Bucaneros de Tampa y se colocan con marca de 3 victorias y 7 derrotas. Y las Águilas vienen de un segundo juego efectivo. Con la victoria contra los Santos, estas Águilas se colocan con marca de 5 victorias y 6 derrotas. Me parece que por la buena coordinación con que vienen jugando las Águilas, no deben tener problemas para ganar este encuentro. Por su parte, los Gigantes han sido muy inconsistentes desde que inició la temporada, y lo único rescatable es la defensiva, que hace un trabajo hasta cierto punto aceptable. A pesar de la gran rivalidad entre estos dos equipos, las Águilas se llevarán el juego. Mi pronóstico es Águilas 32, Gigantes 21. En el siguiente duelo entre los Bucaneros de Tampa contra los Potros de Indianápolis, este juego luce muy interesante, por lo que han hecho hasta el momento sus respectivos mariscales de campo. Esto nos hace pensar que en este juego habrá un duelo de ofensivas. Los Potros vienen de pegarle a los Bills de Buffalo por 41-15 y este marcador es un duro mensaje para Tom Brady y toda la fanaticada de Tampa. Con esto los Potros se colocan con marca de 6 victorias y 5 derrotas. Los Bucaneros por su parte vienen de prácticamente de sepultar a los Gigantes de Nueva York y muestran que aún cuentan con una poderosa ofensiva que los puede llevar al Supertazón, y se colocan con marca de 7 victorias y 3 derrotas. Viendo a los quarterbacks de calidad, es muy difícil dar un pronóstico. Sin embargo, la experiencia de Tom Brady cuenta mucho en este tipo de juegos. Mi pronóstico es Bucaneros de Tampa 30, Potros de Indianápolis 26. En el juego entre los 49 de San Francisco contra los Vikingos de Minnesota, este juego me parece que va a ser de pocos puntos. Ambos equipos cuentan con sólidas defensivas, ya cada uno lo demostró en la jornada pasada en sus respectivos duelos. Los 49ers prácticamente ahogaron a los Jaguares de Jacksonville y los Vikingos de Minnesota contuvieron a Aaron Rodgers y compañía. Y esto no es nada fácil. Ambos equipos vienen con las mismas marcas de 5 victorias y 5 derrotas. Sin embargo, creo que los 49ers tienen a los jugadores claves y fuertes para ganar este juego. Mi pronóstico es 49ers 17, Vikingos 14. Le paso los micrófonos a mi compañero John para que nos diga sus pronósticos de los siguientes juegos de esta jornada 12. Bueno amigos, a continuación analizaré los siguientes partidos que me tocaron. Muy bien, el primer partido es el encuentro entre los Cincinnati Bengals contra los Acereros de Pittsburgh. Bien, los Bengals vienen de ganarle al equipo de Raiders 32-13 en un partido cómodo para Joe Burrow, quien acumuló 148 yardas y un touchdown. Prácticamente los Raiders están yéndose para abajo, no tienen equipo, poco a poco se van desmoronando. Sin embargo, Cincinnati Bengals alzan la mano diciendo: estamos vivos todavía y estamos en la pelea. Muy bien, ¿qué pasó con Pittsburgh? Pues Pittsburgh viene de perder en un gran partido contra el equipo de Chargers 41-37. Lamentablemente, otra vez ocurrió que el equipo de Pittsburgh pecó de malas decisiones, y es que también se hizo notar la ausencia de TJ Watt. Bueno, Cincinnati viene de ganar, Pittsburgh viene de perder. Ambos equipos están equilibrados. Bengals por su parte ha mostrado una pequeña mejoría, y el equipo de Pittsburgh que sí jugaron bien pero no saben cerrar partidos. La fortaleza de Pittsburgh actualmente es su ofensiva. Su debilidad sería su defensiva, que nomás sin el gran jugador TJ Watt no logran detener lo suficiente al equipo rival. Yo pienso que Cincinnati Bengals va a lograr ganar este encuentro 35-31. Ese es mi marcador. A continuación hablaré el encuentro entre los Miami Dolphins contra el equipo de Panthers. Muy bien, el equipo de Miami viene de ganarle al equipo de Jets en un partido que se decidió hasta el cuarto 24-17, en donde Tua Tagovailoa acumuló 273 yardas, 2 touchdowns y, para mala suerte, una intercepción. Por su parte, el equipo de Panthers viene de perder nada más y nada menos que contra el equipo de Washington Football Team.
27-21 terminó ese partido, en donde sí se vieron bien en los primeros cuartos, pero no lograron terminar bien el partido. Miami viene de ganar, Panthers viene de perder. ¿Quién llega más fuerte a este encuentro? Es claro que el equipo de Miami llega más motivado, lleva 3 partidos en fila en donde han ganado consecutivamente. Mi pronóstico para este encuentro es que lo va a ganar en un partido muy cerrado el equipo de Miami Dolphins, 27-20. A continuación voy a analizar el encuentro entre los Green Bay Packers contra Los Ángeles Rams. Muy bien, la semana pasada Green Bay Packers viene de perder en un partidazo que lo definió un gol de campo por parte de los vikingos de Minnesota. Ese partido que perdió Green Bay 34-31 no se vieron tan mal. Es decir, al principio sí, pero se recuperaron. Lo malo es que ya no les alcanzó al final. Aaron Rodgers, por su parte, en ese partido acumuló arriba de las 300 yardas y 4 touchdowns. Son buenos números para un mariscal, aunque lamentablemente Rodgers perdió ese partido. Por su parte, el equipo de Rams no hubo actividad para ellos, pero una semana anterior perdieron contra el equipo de 49ers 31-10, en donde Matthew Stafford acumuló arriba de las 200 yardas y 2 intercepciones, pero es que ese partido no le salió nada a Rams. Apenas si lograron 10 puntos. Bueno, Rams viene de descansar, Green Bay Packers viene de perder en un gran partidazo. Mi pronóstico para este partido es que Green Bay lo va a ganar 30-20. ¿Y por qué? Muy bien, Green Bay tiene una ofensiva un tanto equilibrada. Lo malo es que no tienen una defensiva segura. Pero, ¿qué decir de Los Ángeles Rams? Pienso yo que no tendrán lo suficiente como para frenar a la gran ofensiva que tiene el equipo de Green Bay Packers con su gran quarterback Aaron Rodgers. A continuación le cedo los micrófonos a mi compañero Trevor. En el partido de los New England Patriots enfrentando a los Titans, yo veo más favorito al equipo de los Patriots. Esto se debe a que se han visto muy sólidos. Contra los Falcons se vieron bastante bien. De hecho, se dieron el lujo de humillar a los Falcons. Por su parte, los Titanes vienen de perder de una manera terrible, en donde nada les salió. Titanes yo creo que viene con la moral baja. Los Patriots por su parte vienen muy motivados, llevan bastantes victorias al hilo. Yo le doy el gane a los Pats por un marcador de 27-17. En el partido de los Jaguars contra Falcons es un partido bastante malo. Los Jaguars por lo regular no suelen presentar mucho que digamos. Los Falcons, como decía anteriormente, vienen de ser vapuleados por los Pats, quienes los dejaron en cero. Prácticamente humillaron a Matt Ryan. No le dejaron hacer nada y para colmo le interceptaron varias veces. De estos dos yo creo que probablemente Atlanta tenga un poco más de nivel como para hacer algo más en este partido. Por eso yo creo que Atlanta se va a llevar el encuentro por un marcador de 21-17. En el partido de los Tejanos enfrentando a los Jets, ojo ahí, los Jets vienen de competirle a los Delfines. No estuvo Mike White, estuvo el señor Joe Flacco, quien lamentablemente se quedó corto. Por su parte, los Tejanos vienen de pegarle a Tennessee contra todo pronóstico. Creo que todo el mundo o la mayoría le daba el gane al equipo de Titanes, pero no sucedió. Volvió Tyrod Taylor y dio una exhibición bastante buena por parte de los Tejanos. Yo creo que los Tejanos ahora mismo tienen mucho optimismo, tienen bastante alegría interna y van a lograr ganar este partido, porque los Jets no tienen defensiva prácticamente. Le doy el gane al equipo de Tejanos por un marcador de 24-10. En el partido de Los Ángeles Chargers enfrentando a los Broncos de Denver, creo que el equipo de Chargers se va a llevar este partido. Recordemos lo que pasó contra Pittsburgh. Justin Herbert se vio bastante bien, bastante productivo con sus receptores. Sin embargo, lo que me preocupa del equipo de los Chargers es su defensiva, ya que Roethlisberger hizo lo que quiso en los últimos cuartos restantes de ese partido. Sin embargo, a la hora buena supo cerrarse. Por eso se llevaron ese encuentro. Ahora, los Broncos de Denver vienen de descansar, pero una semana anterior Filadelfia les dio un repaso. No supieron hacer más, fueron dominados en las trincheras y creo que los Chargers fácilmente van a sacar este partido por un marcador de 31-21. En el partido de los Ravens contra los Browns, yo creo que va a estar bastante cerrado. Los Browns sufrieron para ganarle a los Lions, que no han ganado ni un partido. Por su parte, el equipo de Baltimore sin Lamar Jackson sufrió para ganarle a los Osos de Chicago. Estuvieron a punto de perder ese partido.
Yo creo que si no está Lamar Jackson, el equipo de Baltimore nomás no camina. Lamar Jackson puede desequilibrar todo el partido, puede romper defensas. Aquí yo le daría el gane al equipo de Baltimore si está el señor Lamar Jackson. Si no está el señor Lamar Jackson, yo creo que los Browns se van a llevar este partido por un marcador de 17-14. En el partido del fútbol team enfrentando a los Seahawks, creo que Russell Wilson todavía no va a estar bien del dedo. La semana pasada yo creí que ya estaría mejor, pero no es así. Los Cardinales superaron el golpe durísimo que recibieron contra las Panteras y le pegaron fácilmente a los Seahawks, quienes en todo el partido casi no hicieron nada. Ya hasta el cuarto quisieron reaccionar, pero ya quedaba poco en el reloj. Por su parte, el fútbol team viene de vencer a las Panteras de Carolina. Llevan 2 victorias importantísimas recientemente, una contra los Bucaneros y otra contra estas Panteras. Se vieron bastante bien. Al principio es cierto, Cam Newton estaba haciendo lo que quería con la defensa, pero poco a poco el partido se fue cerrando. Tanto así que cuando Washington Football Team le dio la vuelta al partido, ya no dejó que los alcanzaran y así acabó el partido. Ahora, Seahawks y Football Team se van a enfrentar el lunes por la noche. Creo que el Football Team está jugando bastante bien y se va a llevar este partido por un marcador de 24-21. Va a estar un poco cerrado, es cierto, pero su defensiva se va a cerrar a la hora buena y Russell Wilson va a tener que seguir recuperándose de ese dedo. Se nota que no está del todo bien. Antes de concluir con el video, quisiera que vean ustedes cómo se están manejando los momios en Las Vegas. Por si a alguno de ustedes les gusta apostar, apuesten con seguridad. Seguridad entre comillas, honestamente, porque la NFL ahora mismo está un poco rara, ¿no? Ya no se sabe qué equipos son favoritos. Es cuestión de que ustedes lo piensen bastante bien, si es que van a apostar. Y bueno, pues ya queda decisión de ustedes. Aquí están los datos. En fin amigos, pues así terminamos el video de hoy. Si les ha gustado, ya saben, dejen su like porque ya estamos en la semana 12. Se nos está yendo como agua esta temporada. Ya nos acercamos cada vez más a los playoffs. Ahora mismo ya hay como un cierto panorama de quienes clasifican y quienes se quedan cortos. Lo que está apareciendo a continuación en pantalla es el panorama de playoffs de la NFL. Todo se está cerrando amigos. Esto se vuelve cada vez más emocionante, por eso la NFL es un deporte espectacular. Pero bueno, a nombre de todos mis compañeros, nos despedimos amigos. Hasta la próxima, pásenla bien.